Sin duda, ¿no? La dictadura venezolana, ¿cómo firmar un convenio con una dictadura en materia de seguridad? En temas tan delicados como lo que nos dice Alfredo Moreno, obvio, el tema de los resguardos que tú tomas, ¿no? Primero, me parece que el convenio apuntaba a la necesidad de poder mantener vigentes las expulsiones. Ahora, no hemos vuelto a expulsar, pero bueno, en la expulsión uno decía, bueno, son las expulsiones la que le da legitimidad al convenio. Bueno, si no hay expulsiones, la legitimidad del convenio no existe, ¿no? Significaría una jugarreta, una demanda de la dictadura venezolana que el gobierno chileno aceptó, bajo el falso pretendido que iba a poder seguir expulsando a aquellos inmigrantes ilegales que cometieran delitos. Lo que sí, y lo plantea bien Alfredo Moreno, dice, bueno, el resguardo, cuando tú firmas un convenio con una dictadura, ¿no? El resguardo que hay que tener. A mí me llamó la atención hoy día un senador que sabe mucho, ¿no? Tiene gran experiencia política, como José Miguel Insulza, dice, bueno, Chile tiene muchos convenios y tratados internacionales con varias dictaduras, ¿no? En materias de comercio, sí, pero por favor, no confundamos a las personas. Aquí era sobre datos sensibles, ¿no? Eran datos sensibles que permitían identificar a personas que estaban en Chile y a chilenos que están en Venezuela. Entonces, supongo que hay un protocolo, como decía en la PDI, ¿no? Que administra esos datos, decirle, menos, si una persona que tiene refugio político de Venezuela en Chile, es decir, fue perseguido políticamente y el gobierno, el Estado de Chile, pero también este gobierno le dio refugio, uno decirle, supongo que no compartió sus datos. Hoy día yo veía que la senadora Jimena Rincón había pedido por transparencia, ya teníamos acceso al convenio. Acto seguido, lo que hay que pedir por transparencia es qué datos, y si alguno de estos datos, dentro de algunos de estos datos solicitados, están los del teniente Ronald Ojeda. José Francisco Lago. Claro, ahí se abre una otra arista, porque claro, difícilmente una dictadura como la venezolana, dado los hechos que se han producido, en mi opinión, necesitaría tener información privilegiada para saber dónde viven las personas que están refugiadas en Chile. Es decir, es tan permeable nuestra frontera, han entrado tantas personas que me parece que un trabajo de inteligencia relativamente simple podría acceder a esta información. Pero si es que accedieron a la información porque se las entregaron en bandeja, me parecería ya que está en la frontera de lo burdo, ¿verdad? De lo poco prolijo, de lo poco preparado que está el gobierno, el subsecretario y este convenio, la línea que se hace para entregar esta información sin siquiera ya pedir ninguna especie de, por último, una dificultad, ¿verdad? Porque además todo esto son señales, no olvidamos, pareciera que pasa mucho tiempo, pero el director de Migraciones, 2 días antes de que pasara esto, o un día antes de que pasara esto, declaró en los medios de comunicación que teníamos control sobre nuestra frontera. Y este hecho viene a demostrar, pero con titulares gigantes, que eso no es verdad. Y lamentablemente, si es que este tipo de convenios tienen tan poca prolijidad, que sería una arista, yo en verdad quiero no creerla, sería ya rondando en lo burdo. Es decir, bueno, cerremos por fuera, ¿verdad? Si nosotros ya no estamos poniendo ningún requisito, y esa era la dificultad de ir a negociar con un gobierno dictatorial como el venezolano, y el gobierno asumió ese riesgo, porque una alternativa es utilizar medidas de presión internacional y realizar expulsiones tal como se hacía durante el gobierno anterior, donde no había relaciones con la dictadura venezolana. Ahora lo que hicieron fue, no, lleguemos a un acuerdo, vamos a hacer este convenio, y al final el resultado ha sido peor, no se hacen las expulsiones y tenemos esta arista que sería bastante peligrosa. Una última cosa que me parece relevante a propósito de otra información que surgió, que son las señales que se dan, tienen incluso más efectos que cuando se realizan las medidas. Es decir, la señal que da el gobierno, la señal que da la autoridad, tienen efectos, no son inocuas para la sociedad. Lo vimos con el aumento de la postulación a Carabineros, lo vimos con otro tema muy distinto, que es la promesa de condonación del CAE, pero decir algo genera impacto.
Y yo creo que este gobierno, las cosas que dice, las cosas que hace, termina finalmente no solo dando señales confusas, sino que dando señales de que aquí hay un desorden, una incapacidad de controlar lo que está pasando dentro de nuestro país, que es bastante preocupante, y una señal que se le da con titulares nuevamente a los delincuentes para que sigan actuando.